Es difícil hacer un compendio de todo lo que se ha disertado en esta noche, porque en realidad se habló de manera bastante general de todo un poco en relación a lo que es la universidad. Voy a hacer esfuerzos para poder llegar a hacer un pequeño resumen y también señalar, reforzar, si se quiere decir, algunos pensamientos que se han ido dando, pero también señalar de que no estoy de acuerdo en algunos aspectos que el doctor ha mencionado. Para empezar, quiero decir que sí, efectivamente coincidimos, probablemente también con el doctor Ochatoma, de que necesitamos cambiar. Pero para mí lo más importante es cambiar uno mismo, porque nosotros podemos decir acá muchas cosas bonitas, que la ciencia es importante, que estamos en la sociedad, en la era del conocimiento, pero cuando nosotros mismos no vamos a dar apertura a ese cambio, Einstein dijo, lo único constante es el cambio. Partiendo de eso, es importante que reflexionemos, sí, y empecemos a mejorar el cambio desde lo que es el estudiante de maestría. Eso es elemental. ¿Cómo tenemos que cambiar? ¿Realmente estoy asumiendo el rol de estudiante de maestría? Y creo que en algún momento con algunos alumnos yo dije, ¿quiénes fomentamos la maestría chicha? Y no nos debemos de sentir, yo realmente había momentos en que me sentía frustrada, sobre todo la mayor parte de la disertación, como que estamos en una situación totalmente crítica. No, levantemos la cabeza. Yo sí les digo con mucho orgullo, soy egresada de esta universidad y donde he ido he sacado cara por esta universidad, pero no solamente hablando, sino demostrando en hechos que nosotros sí valemos la pena existir como universidad. Tenemos falencias, tenemos limitaciones, es cierto, pero esas falencias, si nosotros lo reconocemos y podamos a partir de eso trabajar y cambiar, sí lo podemos hacer. Pero también es importante señalar que es necesario el financiamiento. Es cierto que la nueva ola dice, primero utiliza tus conocimientos para hacer dinero, pero también para crear, para generar esos conocimientos necesitamos financiamiento. Y las universidades públicas como la nuestra, pues no tienen una buena inversión en lo que es la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque invertimos más del 80% en otros rubros y menos en lo que es los conocimientos. Entonces, imagínense un docente universitario recibiendo 270 soles mensualmente para hacer una investigación. ¿Podrá hacer realmente una buena producción científica? No solo eso, no es que esté haciendo quejas ante ustedes, pero esa es nuestra realidad. No es posible que el docente tenga que tener, por ejemplo, carga académica de 15 horas, fuera de eso la parte administrativa, cuántas horas ocupamos revisando proyectos de tesis, borradoras de tesis, obtención de grados de nuestros estudiantes en pregrado, etcétera, etcétera. Y otros trabajos de investigaciones, de problemas administrativos. Entonces, realmente hay situaciones que también limitan al docente universitario de San Cristóbal. No sé, probablemente también esta realidad debe existir en otras universidades. Sin embargo, también se sabe, por ejemplo, en la PUC, en Cayetano Heredia, etcétera, hay docentes exclusivamente investigadores. Pero también hay tendencias que dicen de que no es bueno que un docente sea solamente investigador, sino que también tiene que tener la parte de la experiencia académica, ¿no? Entonces, con este preámbulo, yo quería señalar de que se dijo en la presentación de que la ciencia tiene
una evolución que data desde hace años. Y esto ha ido lógicamente cambiando paradigmas, como por ejemplo, que al inicio decíamos que la ciencia era la parte más medular, pero ahora se dice que el conocimiento tiene que llevarse a la práctica para generar economía. También se dijo sobre la posibilidad, porque en el Perú todavía no se está patentando los conocimientos, la creación de conocimientos. Pero también hay otra tendencia que señala que esto de patentar los conocimientos no es ético. O sea, hay dos corrientes. ¿En qué sentido no es ético? Porque donde hay creación de nuevos conocimientos son en los países de poder económico. Entonces ellos al patentar no permite que otros países, como por ejemplo nosotros, podamos ser, por ejemplo, elaboradores de ciertos medicamentos, que es la parte donde más yo conozco, el TLC, ¿no? Han patentado los laboratorios algunos medicamentos que son incluso los que más se usan en países pobres como el nuestro, por ejemplo, los medicamentos para la tuberculosis, para las enfermedades que son más comunes. Entonces ningún laboratorio podría elaborar ya ese medicamento. Y con esta firma del TLC solamente nosotros podemos comprar de Estados Unidos algunos medicamentos que han sido patentados. Entonces, tiene pues doble, digamos, consecuencias, ¿no? Claro, también hay quienes dicen, no, pero es el creador es él y tiene que patentarlo para que otras personas no tengan que entrar en este descubrimiento. Se dijo y se señaló también sobre la importancia que tiene que en nuestra universidad tengamos que nosotros avanzar en lo que es en la creación de nuevos conocimientos. Pero entonces también yo considero de que tendríamos que repensar si en nuestra maestría vamos a continuar con este modelo de formación presencial, ¿no? Si nosotros vemos que es necesario entrar a la era de la tecnología, porque se señaló como importante de que cómo era posible que un analfabeto en lo que es la computadora, ¿no es cierto?, podría, por ejemplo, querer cambiar nuestra universidad. Entonces, esto traería también como consecuencia el hecho de que nosotros tengamos que ver y analizar y de repente estar pensando en una maestría no presencial, o tal vez presencial y no presencial, ¿no? O sea, tener los dos elementos como en otras universidades. También se señaló sobre quiénes hacen la universidad. La universidad somos nosotros y nosotras. Por lo tanto, si somos nosotros quienes formamos la universidad, entonces hagamos mea culpa sobre lo que no se hizo y a partir de ese análisis, de esa mea culpa, podamos generar cambios. Yo coincido en este aspecto, sí, con el profesor Homero, de que sí podemos mejorar esta universidad, porque está en nuestras manos esa mejora. ¿Podemos hacer un mejor uso del presupuesto? Sí, sí se puede hacer, está en nuestras manos. ¿Podemos orientar mayor presupuesto a lo que es la ciencia y la tecnología? También. ¿Podemos nosotros actuar con responsabilidad social como universidad? Sí. ¿Qué significa eso? Hacer trabajos de investigación que puedan crear resultados para solucionar problemas y presentar al gobierno regional, presentar al gobierno local para que pueda crearse políticas públicas. Porque es cierto, las políticas públicas solamente lo creamos a nivel del gobierno, pero no tomamos en cuenta si existe o no existen resultados de investigaciones que puedan dar mejor orientación. Entonces se nos ocurre por ahí de repente pensar en una política pública relacionada para, por ejemplo, desnutrición. Pero realmente
la respuesta que está dando el Estado, como Estado central, o como gobierno local, o como gobierno regional frente a la desnutrición, ¿será realmente efectivo? ¿Realmente se está superando el problema de desnutrición? ¿O siguen niños y niñas con desnutrición? Entonces ahí coincido plenamente, y creo que eso no sería un tema tampoco de discusión, porque todos somos académicos acá, de garantizar que realmente este tema de desnutrición como problema, en tal caso, tenga políticas públicas que realmente contribuyan a su solución, y para eso necesitamos pues resultados de investigación que nos dé las pautas, el camino más adecuado para poder mejorar. Porque nosotros sabemos, CUNAMás, Juntos, Vaso de Leche, etcétera, que son programas que no han tenido en realidad una base de datos científicos. Solamente se le ocurrió al Estado crear estos programas. Por eso es que realmente sigue todavía el tema como problema, el tema de desnutrición. También se señaló, y bastante interesante, en relación a lo que es la responsabilidad de las empresas. Las empresas, que en Ayacucho son muy escasas, primeramente, no contamos con muchas empresas, quienes pudieran en tal caso apostar porque acá en nuestra universidad se hagan trabajos de investigación de envergadura y que puedan dar solución a los diferentes problemas, como por ejemplo la contaminación ambiental. Ustedes ven cualquier cantidad de contaminación ambiental, pero ¿qué hacemos frente a eso? ¿Hay políticas públicas que realmente puedan superar esto? Creo que no, porque si no hace tiempo no tuviéramos ese problema. Entonces, tendremos que tocar puertas, las autoridades, los docentes, para que las empresas que de repente no se encuentran exclusivamente en Ayacucho, pero sí en otros lugares, puedan en tal caso apostar por nuestra universidad. ¿Y quién tiene que hacer eso? Tiene que crearse, ¿sí? Yo coincido un vicerrectorado de investigación, en lugar de un vicerrectorado administrativo, por ejemplo. Y eso existe, ya lo dijeron, en otras universidades existe. Entonces, este vicerrectorado sería quien tenga que ir alimentando, ¿no es cierto?, para que los docentes, los estudiantes de pregrado y de maestría también puedan tener, pues, financiamiento, tocar otros ambientes, otras ONGs, otros países para que puedan ir buscando apoyo. Por ejemplo, la secuenciación del genoma de la papa ha tenido un gran presupuesto probablemente, ¿no? Y justamente eso ha dado como consecuencia conocer este tema con mayor profundidad. No se dijo claramente en relación a lo que es importante la ética en la investigación, en la creación del conocimiento. Porque muchas veces hay conocimientos que han sido creados y que han sido mal usados contra las mismas personas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, diferentes productos, por ejemplo, armamentos, etcétera, que han sido creados también por la ciencia. ¿Pero para qué? ¿Para darle buen uso? No, ¿no es cierto? Sabemos que hay mucha muerte, actualmente hay guerras, luchas, utilizando los conocimientos, ha sido eso. Entonces la ética también es elemental, incorporar este enfoque para que todo resultado tenga que también ser hecho por estos científicos pensando en las consecuencias nefastas que puede generar. Eso es importante y es elemental. Pero también es importante, además de la ciencia, lo subjetivo, lo que nosotros no vemos. Porque si bien es cierto, los conocimientos son importantes, pero junto a los conocimientos tiene que ir la persona humana, su conducta, su actuar diario. Eso se tiene que enfocar. No podemos hablar solamente de lo cuantitativo, de la ciencia como algo omnipotente, y nos olvidamos del tipo de persona que nosotros deberíamos formar en las universidades.
el alumno, el maestrando tiene que saber que es elemental esto. ¿Qué comportamiento, qué conducta, cuál es su trayectoria como persona cuando está en los diferentes cargos? ¿Cuál es su rol? ¿Es uno más de repente de la corrupción? Eso va a formar la universidad un gran científico, un gran productor de conocimientos, pero un gran corrupto. Eso vamos a formar en nuestra universidad. Así como hablamos de la ciencia y los conocimientos, tenemos que en tal caso ser también formadores de esa persona de bien, de ese ciudadano responsable, respetuoso de su medio ambiente. Eso también me parece que es elemental y no podemos dejar de mencionarlo. También sería elemental ofrecer asistencia a investigadores. Hay docentes que les gusta la investigación, porque no a todos los docentes nos llama la atención la investigación. A esos docentes que les gusta la investigación, ayudarles a que hagan mejores investigaciones, que apliquen los conocimientos para la creación, para innovar, para resolver problemas. ¿Cómo hacemos esto? En la universidad. Se puede ver la manera de cómo esta gente puede ser llevado por ese camino para hacer mejores trabajos y mejores resultados para resolver problemas. También sería importante nuevamente tomar conciencia que la universidad ha sido creada para servir a la sociedad. Era para eso, porque nace en la sociedad para contribuir en su desarrollo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros ya nos hemos aislado. De acá a 15 años atrás, vieran ustedes cuando su universidad, San Cristóbal de Huamanga, era tocado de repente por el Estado o alguien quería incursionar, como se dice, violar sus derechos, su autonomía, todo Ayacucho se levantaba. Yo todavía he vivido esas épocas. He visto cómo las señoras del mercado, las diferentes organizaciones bajaban de todas partes y decían: esta es mi universidad, es nuestra universidad y tenemos que defenderla. Y todo eso ha ido disminuyendo, poco a poco, y ya estamos solos, pues. ¿Qué pasó? Vuelvo a reiterar, tendríamos que nosotros ir analizando en qué hemos fallado. No damos soluciones, pues, a los problemas de Ayacucho. Eso ha sido el motivo por el cual nos hemos desprendido. Yo comparto plenamente con el doctor Homero cuando dice: tenemos que estar junto a la población, a nuestra sociedad ayacuchana. Empecemos en tal caso a entrar nuevamente en esas organizaciones. ¿Para qué? Para discutir la problemática de Ayacucho. Ahí debemos empezar. Por ejemplo, nosotros últimamente en la sesión que tuvimos pedimos a nuestro director que al señor rector le envíe un documento para que hagamos una mesita de discusión sobre la nueva ley, sobre la propuesta de la nueva ley universitaria. Ahí todos podemos analizar sus ventajas, sus desventajas, etc., y salir ilustrados. Esa es la universidad. Ahí debemos empezar. Discutir, por ejemplo, sobre beca 18. ¿Ese programa realmente favorecerá, tendrá más consecuencias positivas que negativas? Warma, diré. Eso. O sea, ¿por qué no? ¿Qué se perdió? En Ayacucho antes se hablaba todo eso en mesas redondas, se invitaba a personajes, discutíamos, analizamos. Ahí podemos empezar la creación del conocimiento. ¿Ve? Entonces, si bien es cierto, es importante conocer y dominarla, todo lo que es la nueva tecnología, pero también no nos olvidemos de nuestro pasado y retomar lo bueno que tenía esta universidad. Y eso era lo bueno que tenía. Nos sentábamos, yo varias veces he asistido a esas reuniones, salías ilustrada y decías: yo puedo contribuir de esta manera con este problema, porque todos podían contribuir de algún modo. Entonces estaremos haciendo
aplicando nuestros conocimientos como científicos que somos, porque esta es la casa del saber. La universidad dice, es la casa del saber. ¿Qué significa eso? De las personas eminentemente científicos más ciudadanos de bien. Muchísimas gracias por haberme escuchado.